Hola, bienvenidos. Soy Connie Selvaggi y estoy muy emocionada de poder compartir con ustedes un programa de superación emocional en tiempo de pandemia. Todos sabíamos que venían cambios drásticos, económicos, sociales, culturales, pero no estábamos preparados para un impacto emocional donde nos hemos visto afectados nuestros derechos humanos se han visto afectados. El pensamiento está condicionado, nuestras libertades de pensamiento están condicionados y estamos realmente viviendo en incertidumbre. Nuestras relaciones interpersonales, fuente de la empatía, está afectada, fragmentada. No tenemos armas para defendernos ante la década, hasta ante la oleada de pérdidas humanas que se dice causada por el COVID-19. Pero independientemente de lo que tú pienses de la crisis de salud que estamos viviendo, la realidad es que la mayoría de la humanidad está viviendo bajo el paraguas del miedo. Por lo tanto, he decidido continuar el camino del servicio a la humanidad que ya venía construyendo hace más de 2 décadas y que también me he visto muy afectada. Pero viendo el comportamiento y el trabajo de mis compatriotas, mis amigos, colegas que no han parado de trabajar en el servicio a la comunidad, hoy tengo el honor de presentarles uno de ellos que nos va a ayudar a salir del paraguas del miedo, porque no podemos dejarnos llevar por las circunstancias que no podemos manejar. Nosotros podemos continuar con nuestro desarrollo personal porque nadie puede interrumpirlo. Nacimos con él y para desarrollar nuestros propósitos de vida necesitamos continuar. El doctor Griego es un líder en la comunidad, es el fundador y director médico de Guajira Family Clinic Diabetes Care, estudio de la diabetes. Él cuenta con una extensa experiencia en el tratamiento de enfermedades crónicas, especialista en diabetes, medicina familiar, problemas de obesidad, entre otras enfermedades. Fue instructor en el Colegio de Medicina en las áreas de fisiología, neurología, neurociencia, reconocido por varias organizaciones nacionales e internacionales. Continúa día a día estudiando para estar actualizado en los problemas de salud física y mental a lo que él se dedica. Por más de 2 décadas, el doctor Griego ha dirigido programas de salud en radio, también conduce programas semanales sobre salud en las principales estaciones de información en la comunidad, entre ellas Univisión, Televisa, y también ha estado en Telemundo. A nivel nacional e internacional ha sido reconocido en 2 ocasiones por la Convención de Publicaciones Hispanas en su reconocido labor como columnista médico del periódico USA. Forma parte activa como miembro de una organización misionera llamada Health International Medical Missions, Salud Internacional de Misiones Médicas. Esta organización ha ofrecido y ofrece servicios médico-quirúrgico a nivel internacional en comunidades menos favorecidas de varios países, entre los que figuran Rusia, Guatemala, Haití, República Dominicana, Perú, Colombia, entre otros. El doctor Griego es poseedor de un testimonio de vida que tuve el honor de compartir con él en mi conferencia Las Maravillas del Pensamiento. La motivación de su testimonio hace realidad de que el que cree todo lo es posible. Démosle una bienvenida al doctor Griego. Doctor Griego, qué alegría tenerlo aquí en la apertura de este nuevo programa. Cani, es un placer compartir este espacio de tiempo contigo. Gracias por la invitación y te felicito. Siempre estás buscando la manera de buscar médicos o profesionales que estén dispuestos a compartir contigo tu mensaje. Un mensaje de que la comunidad necesita ser orientada, la comunidad necesita ser informada, la comunidad necesita usar el poder
de la educación, el poder de la información para hacer los cambios adecuados en pro a mejoría de su salud. Gracias, muchas gracias por esas palabras tan sentidas. Queremos compartir con usted estos minutos, aprovecharlos, porque estamos queriendo hacer de este reto de miedo, ponerlo en oportunidades. Quiero preguntarle, ¿cómo le ha afectado emocionalmente el tema de la pandemia a sus pacientes que ya venían enfrentando la pandemia del miedo con sus propias enfermedades crónicas? Bueno, como tú sabes, Cani, yo me he especializado en el manejo de enfermedades crónicas aquí en el sur de los Estados Unidos, lo que es el Valle de Río Grande. Y muchos pacientes con enfermedades crónicas, principalmente diabetes tipo 2, alta presión, problemas de colesterol, obesidad, hipotiroidismo, osteoporosis, algunos con enfermedades autoinmunológicas como lupus, artritis reumatoides. Entonces, ya estos pacientes venían teniendo problemas emocionales, problemas de ansiedad, depresión, porque cuando una persona tiene enfermedades crónicas como estas que mencioné, es difícil que ellos no tengan problemas emocionales por los miedos ocasionados de pensar de que si se descuidan pueden tener complicaciones y entre estas complicaciones puede haber ceguera, puede haber amputaciones, puede haber daño a los riñones y tener que ir a diálisis, puede haber una embolia cerebral y pueden quedar en silla de ruedas, puede haber un infarto y tener una muerte prematura, porque son cosas que ellos ya han visto en conocidos o en familiares incluso. Entonces viven con ese miedo. Al venir una situación como esta, una pandemia, donde es un virus, en este caso el SARS-CoV-2, que es un virus que pertenece a la familia de los coronavirus. Este es el virus número 7 de los coronavirus y viene y afecta a la humanidad en menos de 2 meses y se declara una pandemia porque todos los países del mundo han reportado casos. Y comienzan a ver la mortalidad comienza a aumentar y entonces no tenemos los médicos nada que ofrecer al paciente porque usted sabe, para tener un medicamento que le podamos recetar a una persona que tiene una infección, pues necesita pasar un cierto tiempo para que se hagan los estudios y demuestren que el medicamento que vamos a recetar es efectivo para la gente que está ocasionando la infección. Pues este virus no ha dado tiempo de que realmente tengamos un medicamento aprobado por las organizaciones encargadas de aprobar los medicamentos, en este caso en Estados Unidos el FDA. Entonces, los pacientes son diagnosticados y son enviados a sus casas a que tengan reposo, a que tomen líquido y que tomen acetaminofén y que si el paciente no mejora o está teniendo dificultad para respirar, entonces que el paciente vaya al hospital o se comunique con su médico. Para muchos médicos esa conducta es muy pasiva, sabiendo que tiene el riesgo potencial de que mientras el paciente está esperando las complicaciones sucedan. Es difícil esperar que el virus se siga multiplicando en el organismo de la persona y logre llegar a los pulmones, producir una inflamación, una neumonía, y entonces en ese momento ya hay una complicación y ahora hay que ir al hospital. Cuando un paciente va al hospital por cualquier situación crónica, en este caso complicación, una neumonía. Una neumonía puede ser por una bacteria o puede ser una neumonía por un virus. Ya ese paciente va al hospital con una complicación. Ya el porcentaje de mortalidad es muy alto. ¿Por qué esperar que surja una complicación para poder dar atención al paciente? Entonces, en base a eso, pues los médicos tenemos que ser proactivos y tenemos que buscar recursos, tenemos que apoyarnos en lo que están haciendo otros médicos en otros países y en base a eso, pues realmente va aprendiendo uno de los resultados positivos que otros médicos han obtenido y entonces trata uno de copiar esos protocolos. Pero en sí, el porcentaje de personas de mi práctica que han necesitado apoyo emocional a través de psicología, apoyo emocional, incluso a veces hasta de psiquiatría,
que estos pacientes comienzan a tener más problemas de ansiedad, de depresión, tienen dificultad para dormir, de insomnio, más estos problemas emocionales, por supuesto, afecta severamente el manejo de estas enfermedades crónicas. La dificultad que hemos tenido los médicos para controlar los problemas crónicos que estos pacientes ya tenían una vez que comenzó la pandemia ha sido prácticamente secundario a los problemas emocionales que estos pacientes han tenido, principalmente la ansiedad, la depresión, el miedo a convertirse en una víctima más de esta infección. Entonces, definitivamente que sí lo ha impactado. Ahora que tenemos vacuna, ya la gente respira un poco más fácil, pero todavía no podemos colgar los guantes. Sabemos que hay una tercera ola que ha afectado a muchos países, incluyendo Brasil, Italia, Francia, y sabemos que tenemos que seguir con las recomendaciones que las organizaciones de salud, incluyendo la Organización Mundial de la Salud, ha impartido, y de esa manera es como nosotros vamos a prevenir y tener contacto con el virus. Pero si usted tiene contacto con el virus, porque usted tuvo contacto con una persona que resultó siendo positiva, es importante que se comunique con su médico, porque el médico puede tener, aparte del Tylenol o el acetaminofén, puede tener otros elementos como parte de un protocolo que pueda recomendarle y de esa forma neutralizar la multiplicación del virus. Increíble, me parece increíble, muy buena información, muchas gracias. Creo que en la salud, por eso le hacía la pregunta, porque no solamente yo me imagino los pacientes que tienen problemas crónicos, si nosotros no tenemos ninguna clase de problemas, estamos entrando en un pánico, estamos interrumpiendo nuestras relaciones interpersonales, que son prácticamente la fuente de la empatía. Entonces, en este sentido, saliéndonos un poquito del daño clínico que está haciendo el impacto de esta pandemia, ¿qué nos pudiera recomendar para mejorar las relaciones interpersonales y no perder esa empatía? Porque nos están aislando, estamos aislados totalmente. ¿Cómo pudiéramos recobrar esa empatía? Bueno, yo cuando recién comenzaron las recomendaciones, que usáramos el cubreboca, que usáramos el hand sanitizer, que implementáramos esas medidas, cuando yo escuché la palabra aislamiento social, a mí no me gustó, porque yo creo que el ser humano es un ser que necesita estar aislado socialmente. Una cosa es decir, guardar una distancia física, o sea, que nuestros cuerpos guarden una distancia de los 2 metros o los 6 pies, eso está bien, pero aislamiento social no, porque yo pienso que el ser humano tiene que estar conectado. Nosotros somos seres que hemos sido diseñados para estar en conexión. El ser humano ha necesitado el contacto, no solamente de otro ser humano, sino también de la mascota, porque eso hemos domesticado los animales. Entonces, es importante que nosotros mantengamos nuestras conexiones, porque es como nosotros vamos a ser menos afectados emocionalmente en esta pandemia. Hoy día, gracias a Dios, esto nos ha afectado en tiempos donde los medios de comunicación están en nuestras manos. A través del teléfono celular, usted puede estar en conexión en forma virtual o por llamada telefónica con sus familiares que están en Colombia, con sus familiares que están en España, con sus familiares que están en el otro barrio donde usted vive. Entonces, esa conexión, ese contacto social, no lo debemos perder. ¿Por qué? Porque cada quien nos vamos a convertir en psicólogo de nuestros amigos, en psicólogo de nuestros vecinos, si mantenemos ese contacto. Esa empatía que como seres humanos debemos de conservar, eso no lo debemos perder, y menos en una situación como la que estamos viviendo. Entonces yo considero que tenemos que estar en contacto, tenemos que estar en comunicación, tenemos que usar estos recursos que la tecnología nos ofrece para de esa forma nosotros
emocionalmente no deteriorarnos. De otra manera, y lo vemos en personas ancianas, mayores, que viven solos y que los hijos no pueden ir a visitarlo físicamente y que le dejan la comida en la puerta de la casa. Esas personas, muchos de ellos, tenemos que darle apoyo emocional a través de consulta con psicólogos, porque la soledad es muy difícil. El ser humano no tolera la soledad sin ser afectados emocionalmente. Vivimos en unos tiempos donde las enfermedades emocionales, las enfermedades que afectan el estado de emocional de la persona, están siendo muy prevalentes. Casi todas las enfermedades crónicas han ido creciendo a medida que el tiempo transcurre, pero incluyendo las enfermedades emocionales, la ansiedad, la depresión, la enfermedad bipolar, las complicaciones de estos problemas, como por ejemplo las ideas suicidas, los suicidios, todos estos problemas van creciendo. Y ante una situación estresante como la que estamos viviendo, una pandemia, por supuesto que esto es un factor que va a estresar, que va a afectar más severamente el estado emocional del ser humano. Yo quiero hacerle una pregunta de acuerdo a mi experiencia. Empecé con la pandemia, estaba terminando mi próximo libro que va a salir pronto y entré con mucho ánimo ayudándole a la gente con programas de motivación, ayudándoles en las llamadas que me hacían por la fundación del suicidio. Cuando empiezo a ver que la gente me llama, se suicidó un amigo, varias personas, familia de personas suicidas, me llamaban, yo los aconsejaba y les daba esa motivación que yo sentía en el momento, como lo está diciendo el doctor Griego, que no nos separemos de la familia a través de medios como el que estamos usando hoy, pero sin embargo llegó un momento donde yo me quebranté y entré en un miedo enorme. Entonces me encerré, me separé, ya no quería, corté toda relación con mis programas de Caracol y otras actividades que estaba ofreciendo aquí virtual. Entré en ese miedo y quisiera hacerle una pregunta porque a mí Francisco, el amigo que le presenté anteriormente, él me ayudó mucho cuando vino aquí a Estados Unidos y gracias a él le doy públicamente las gracias. La gente que me conoce sabe que soy una mujer muy activa en el autoestima y no me avergüenza contarles que entré en un miedo bastante serio donde no salía, no me comunicaba con nadie, no permitía que nadie entrara y he salido un poco de ahí. Entonces mi pregunta es la siguiente: ¿cómo sabemos que es pánico? Porque todos sabemos que el miedo es una cosa normal, es algo normal enfrentando una pandemia y pánico como lo que estamos viviendo. Pero quiero que me explique cómo identificar fácilmente del miedo al pánico. Bueno, el pánico no es más que un miedo intenso. Por ejemplo, hablamos del pánico como episodios repentinos de un miedo intenso, que incluso puede provocar reacciones físicas, incluyendo sudores, palpitaciones, dolores de cabeza. Y esto se presenta sin que haya una razón válida por el cual entremos en ese miedo intenso. Por ejemplo, cuando estamos en el bosque y le tenemos miedo a la serpiente y sale una serpiente, hay una razón válida para tener mucho miedo, un miedo intenso. Pero en este caso no hay ninguno, o solamente hay un factor estresante, que en este caso es estar en la pandemia y estar aislado con el miedo de agarrar este virus y que no sepamos o que nuestro cuerpo no sepa defenderse adecuadamente y tengamos problemas. Entonces, cuando usted está en pánico, usted tiene un miedo de perder el control, tiene miedo de tener un infarto, tiene miedo a morir, y entonces ya esto se convierte en una ansiedad extrema. Entonces es una combinación de un miedo intenso, ansiedad. Y entonces son episodios que si se presentan repetidamente,
y usted está con el pensamiento de que se le va a presentar otro episodio de este miedo intenso que es pánico. Entonces, estos episodios recurrentes de pánico o estar pensando constantemente del miedo, esto lo lleva a tener trastornos de, de pánico. Ya es una entidad reconocida por los psiquiatras y ya usted necesita tratamiento y eso es importante. Ahora, ¿cuáles son usualmente los síntomas para identificar que una persona tiene trastorno de pánico? Que el miedo intenso se ha convertido en un trastorno de pánico. Entonces van a hacer que la persona tiene miedo a salir de la tienda, que la persona tiene miedo a manejar, que la persona tiene miedo a ir a las reuniones, porque tiene temor que ese episodio de pánico le pueda repetir. Y esto es un problema bastante serio. Molestias físicas, como mencioné, sudores, dolor de cabeza, incluso sensación de hormigueo en el cuerpo, es producto de los mismos cambios hormonales que usualmente suceden en este estado de ese sentimiento intenso. Eso debido a la liberación de hormonas como la adrenalina, el cortisol, que son las hormonas del estrés, y que van a causar esas molestias físicas. La persona puede sentir mareos, sensación de desmayos, puede sentir incluso escalofrío, asco, temblores, y las palpitaciones son comunes en estos casos. La causa de pánico no se conoce, pero sabemos que hay ciertas personas que tienen cierta predisposición hereditaria o tienen familiares que son susceptibles a tener problemas de ansiedad. Y si esta persona que tiene familiares con problemas de ansiedad y tiene una susceptibilidad aumentada a responder de esa manera ante el estrés que la vida le ofrece y está viviendo en esta situación de pandemia, por supuesto, que esta pandemia puede ser el factor estresante necesario en esa persona para desencadenar los ataques de pánico, para que el miedo intenso se convierta en un ataque de pánico. Entonces, es importante que esto se maneje así, porque esto lo vemos más en las mujeres. Las mujeres son más susceptibles a responder con mucho miedo, con mucha ansiedad ante situaciones estresantes como la que estamos viviendo. Ahora, si esta persona fue una persona que tiene antecedentes traumáticos, por ejemplo, personas que fueron abusadas sexualmente en su niñez, de personas que han pasado por divorcios muy traumáticos o personas que han estado bajo los efectos de alucinógenos, de drogas, que han abusado de drogas, esta persona tiene una susceptibilidad más alta ante esta situación que estamos viviendo, comenzar a tener miedo intenso que se convierte en pánico. Hay muchas complicaciones, entre ellas ya hablamos del suicidio, que sería la peor. Por supuesto que esta persona puede también, estos cuadros pueden complicarse con depresión por el mismo aislamiento. Estas personas pueden tener problemas económicos, que es lo que ha sucedido con un sector muy grande de la comunidad a nivel mundial, que por este aislamiento forzado de más de un año, muchas personas han perdido sus trabajos, muchos negocios han tenido que cerrar y esto ha afectado el área económica de las personas y esto es una situación que tenemos que tener mucho cuidado porque esa preocupación excesiva por su estado de salud puede convertirse en un problema bastante serio. ¿Qué tenemos que hacer? Yo diría caminar. Afortunadamente, muchos vivimos en casa, tenemos patios o vivimos en pueblo. Bueno, hay que hacer ejercicio. Caminar es importante, no sabe cuánto, porque aumentan la actividad de los músculos, las arterias comienzan a ser más activas, comienza a haber mejor circulación, los poros se abren y la persona comienza a poder quemar más calorías de forma que nos va a ayudar, más endorfinas, más serotonina, más dopamina, que son las hormonas que nos ayudan a tener una mejor estabilidad emocional y, por supuesto,
El ejercicio también es importante para tener un buen reforzamiento de nuestro sistema inmunológico, que es muy importante. Realmente esa sería la forma como yo puedo decirle que sería cómo identificar que una persona pasó del miedo relativamente normal ante la situación a un estado de pánico que ya se complicó con problemas emocionales más severos como ansiedad y depresión. Pues me parece que esta experiencia que yo he vivido, precisamente por eso he querido contactar a personas expertas, porque todos los que me conocen saben que soy apasionada con la psicología y que tengo varios cursos de psicología. Actualmente estoy haciendo un curso intensivo de psicología positiva también. Me gusta mucho, pero esta conexión con expertos que llevan tanta experiencia en el tema de las emociones, del control de las emociones, como es, por ejemplo, el doctor Diego, que está enfrentando todos los días el tema de la diabetes, que todos sabemos es uno de los problemas que afectan mucho, sobre todo a la comunidad hispana aquí en Estados Unidos. Yo quise compartirles porque es muy importante quebrar ese hielo a las personas como yo, que nos encerramos, que quisimos dejar todo quieto. Pienso que estar activos para mí es una de las cosas también muy importantes, como lo último que acaba de concluir el doctor Griego: caminar, salir, no encerrarnos. Y a raíz de esta experiencia es que hice esta pregunta, porque creo que estuve entrando en el proceso del pánico. Quiero compartirles y al doctor para que vea las respuestas que nos ha dado es muy apropiada. Yo tenía una conferencia en la Florida y estaba en ese tema del miedo. Organicé todo mi viaje. Cuando yo iba saliendo para el aeropuerto, me dio un dolor intenso en la columna y no pude continuar. Así sencillamente no pude continuar. Me devolví, cancelé todos los planes y quedé un día en cama sin poderme mover. Después, por todas mis terapias y la meditación, que me ayuda mucho, fue cuando empecé a entrar en mí misma y a entender: Connie, estás entrando en pánico. Esto es un ataque de pánico que te ha dado, y esta es la razón por la cual yo dije: voy a llamar a mi amigo, el doctor Griego, y ciertos amigos, hay otros amigos que ya tengo en la lista, para ayudarle a la gente a que identifiquen que estamos entrando en un pánico, y es mucha la gente que puede entrar sin darse cuenta. No importa la preparación que tenga, la edad, lo que sea. Esta es una pandemia que ha afectado en diferentes ámbitos a todos los seres humanos. Y vamos a continuar con estas preguntas, porque hay otra muy importante en el campo de la economía, que es la siguiente: si se deduce que la pandemia del COVID-19 ha sumido a la economía mundial en la mayor crisis desde la Segunda Guerra Mundial, entonces, ¿cómo vamos nosotros a poder superar esto si estamos encerrados, si no permitimos, si nos recomiendan no salir a lugares públicos o cerrados, como es estadios, cine, eventos, que son los que mejoran y que son la opción para impulsar la economía? ¿Cómo ve usted esta parte en el campo económico, de que estamos todavía en algunos países en confinamiento? ¿Qué recomienda? ¿Cómo ve este área? Yo pienso que los países han hecho una excelente labor intensificando las restricciones de aislamiento cuando el número de casos comienza a surgir en esa ciudad o en ese sector de eso. Pienso que es vital. Pienso que aproximadamente el periodo de incubación del virus puede ir de 6 días a 11 días, de tal manera que si nosotros en un momento dado que el número de casos en el lugar donde vivimos está subiendo, si nosotros restringimos las medidas de aislamiento por unas 2 o 3 semanas, con eso realmente limitamos severamente el número de casos, y eso hace que los casos comiencen a disminuir.
Yo pienso que con un mes, 3 semanas, 4 semanas, que nos aislemos de esa manera cuando los casos están altos, usando, por supuesto, las medidas que se han ofrecido. El cubreboca ese nos protege muchísimo. Si todos usáramos el cubreboca, realmente esa sería una medida que ha sido muy positiva, y no solamente en esta pandemia. La pandemia de la fiebre española, que fue en 1918, también tenemos información histórica de que el cubreboca fue crucial para limitar los casos. El buen aseo de las manos, el no exponerte si no tienes que ir a lugares donde hay más de 10 personas, no vayas. Pienso que eso sería algo que no solamente te va a proteger a ti, va a proteger también a los miembros de tu familia. Por el otro lado, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, hay restaurantes, la mayoría de ellos, que temporalmente le ponen números a los estacionamientos, de 1, 2, 3, 4, según el número de estacionamientos que tengan. Entonces tú hablas, ordenas la comida y te dicen cuánto va a ser y que te estacionen en el estacionamiento número 20. Entonces tú vas al lugar, te estacionas en el estacionamiento número 20, viene alguien y te pide que te pongas el cubrebocas, que bajes el vidrio, y ellos tienen su cubrebocas y por supuesto tienen una careta, y de esa forma se hace la transacción, tú pagas, ellos van y cuando tu alimento está listo te lo entregan y ya te vas. Yo pienso que eso es una medida muy adecuada porque en estas situaciones tenemos que ser creativos. Sobre todo los que tenemos un negocio, tenemos que ser creativos. Nosotros los médicos hemos consultado a muchas personas a través de la telemedicina, a través de consultas telefónicas. Eh, También hay restaurantes que han abierto, han hecho lugares para tener mesas afuera. Todas estas medidas son buenas. Y si son lugares que tenían una clientela muy grande, entonces limitar el porcentaje de personas que puedan entrar para que dentro del restaurante las mesas puedan estar a los 2 metros o los 6 pies. Entonces, sí hay forma como la economía puede seguir mientras nosotros estamos pasando por esta pandemia y guardamos la distancia. Yo pienso que al menos aquí se ha visto. Aquí los negocios sí han cerrado algunos, pero temporalmente, y se han abierto nuevamente. Sí, tiene razón. Me parece que, por ejemplo, yo estuve en un partido de los Rockets aquí en Houston, donde me invitó la familia Barco, la familia de Francisco, y yo decidí ir precisamente para salir del miedo y del encierro que estaba. Me pareció muy interesante la distancia que guarda entre todos, entre los grupos de personas que asisten, pero lo que me parece un poquito riesgoso es cuando van saliendo, toda la gente junta sale al mismo tiempo. Ahí es donde yo quiero también que usted nos diga si esas masas de gente que sale junta en el momento de entrada o de salida, a la entrada es un poquito con más distancia, pero a la salida, ahí es donde precisamente se puede contagiar el virus. Así es, definitivamente, porque este es un virus que es altamente contagioso, y lo ideal en este caso es que tengan un orden, que haya el personal de estos estadios, traten de mantener un orden en el cual estas personas salgan, porque puede ser que ahí adentro tengan todo distribuido como debe ser, pero si a la salida o a la entrada no evitan que la gente se mantenga con la distancia física recomendada, entonces puede ser un lugar que más adelante tenga que cerrar, porque entonces los casos comienzan a subir. Ya que los casos suben, entonces los gobernantes de esa región tienen que ser más estrictos en las medidas. Qué bueno que nos estén escuchando porque realmente sí me impresionó mucho que la entrada muy controlada, las sillas muy controladas y a la salida todo mundo junto. Entonces yo pensaba, y entonces, ¿cuál es el protocolo que se está siguiendo? Ninguno.
Qué bueno que nos están escuchando y gracias verdaderamente por este programa que he asistido, porque necesitamos que nos escuchen. Otra de las preguntas que me gustaría hacerle, independiente de médico, ya se lo voy a hacer como un ser humano que es, porque sé el corazón y la forma de ser una persona especial, una persona muy espiritual, es una de las cualidades que más le admiro. Yo quiero preguntarle, en su vida privada, con su familia, ¿cómo ha manejado esta crisis? ¿Cómo ha sido la convivencia entre ustedes como persona? ¿Cómo ha sido con la familia, con la esposa, con los hijos? ¿Qué conciencia tienen dentro de su casa? ¿Cuál ha sido su experiencia? Compártanos un poquito cómo ha vivido el doctor Griego el ambiente de pandemia en familia. ¿Se ha salido a lugares? ¿Qué ha pasado? Bueno, ahorita en este momento mi hija mayor es doctora aquí en Estados Unidos, está haciendo su especialidad en Milwaukee, muy lejos de aquí del sur de Texas. Y sí tuve que viajar porque tuve que ayudarle a buscar su apartamento y acomodarse. Y afortunadamente yo fui de las primeras personas que fui vacunada el día 18 de diciembre. Igual se pudo hacer con mi familia. Pero antes de eso, nosotros nos informamos muy bien. Lo que yo iba aprendiendo cada día, lo iba compartiendo con la familia. O sea, la información que yo tenía y que le distribuía a los pacientes fue la misma información que le daba a mi familia. Y gracias a Dios, hasta ahora estamos todos vacunados, no hemos pasado por la infección. Es importante aprovechar este tiempo para compartir, para valorar lo que realmente es importante en la vida. Nos damos cuenta de que han fallecido muchas personas que han tenido posiciones profesionales, niveles altos, personas con muchos recursos económicos y que hubiesen dado todo o la mitad de todos sus recursos económicos con tal de haber salido con vida del hospital y no se pudo. Entonces ahí nos damos cuenta que quizás lo más importante es darnos cuenta que hay algo muy importante en el ser humano, que es la parte invisible del ser humano, que es la parte espiritual. Y que nuestra misión en la vida es realmente prepararnos espiritualmente para de esa manera sentir la importancia que tiene vivir. Porque si usted sigue el programa que le instalaron cuando estaba pequeño, de que usted tenía que hacer esto para tener esto, que hacer esto para tener lo otro, entonces un programa subconsciente diseñado para tener cosas materiales y acumular cosas materiales, pero que al final, después de haber vivido muchos años de esa manera, tiene todos los recursos materiales que pensaste que te iban a dar la felicidad y te das cuenta que no, que quizás perdiste tu tiempo porque no lo aprovechaste como realmente debería ser. La felicidad es algo que ya nos ha sido dada, está dentro de nosotros y solamente cuando nosotros escarbamos en nuestra área espiritual, buscando en las profundidades de nuestro ser, entonces cuando nosotros nos damos cuenta que es hermoso vivir, que podemos identificar gratitud en todo lo que vemos y comienza a ver esa paz interior que va a fortalecer nuestro sistema inmunológico y que nos va a proteger no solamente de estas infecciones, sino de muchas otras infecciones. E incluso después de esta pandemia nos vamos a dar cuenta que vamos a depender más de nuestro sistema inmunológico para conservar nuestra salud. Se van a desarrollar vacunas o medicamentos que van a estimular nuestro sistema inmunológico para que nuestro sistema inmunológico identifique células anormales en nuestro organismo con más habilidad y las pueda destruir.
¿Qué le estoy diciendo con esto? Que esa técnica que se utilizó para elaborar la vacuna de Pfizer y de Moderna, en unos 2 o 3 años, esa misma técnica se va a desarrollar para crear medicamentos que trabajen de la misma manera para que nuestro sistema inmunológico nos pueda limpiar de células cancerosas, nos pueda limpiar de sucios que se acumulan entre las células del cerebro y que se estima que esto es lo que causa alteración de las neuronas y llega a causar Alzheimer. Y así muchas otras enfermedades que nuestro sistema inmunológico, si lo activamos, si lo preparamos, nos pueden ayudar a salir adelante. Lo mismo que la parte interior, así es. Creo que usted también tiene un programa especial en una estación de radio cristiana. Eso es muy importante también porque nos ayuda mucho a fortalecernos espiritualmente. Y creo que la última que hemos conversado, la pregunta que yo tenía ha sido un poquito adelantada la respuesta porque nos dio ahora en el campo espiritual algo muy bueno. Sin embargo, se la voy a hacer para que nos deje unas 2 claves o pautas que pudieran ayudarnos a desarrollar las habilidades de pensamiento positivo, que nos pueda recomendar y empezar una actitud más positiva en este tiempo de incertidumbre. Unas 2 claves. Primeramente, tenemos que tener siempre la actitud adecuada para convertir las adversidades en oportunidades. O sea, de esta adversidad podemos conseguir una oportunidad de crear. Y le voy a decir que de esta situación mucha gente ya ha sido lo suficientemente creativo y ha creado negocios y ha creado situaciones. Sí. Esa es crucial. La actitud positiva del ser humano es crucial para no dejarse afectar por las circunstancias. Los seres humanos no dependemos de las circunstancias. Si nuestra actitud es adecuada, nosotros vamos a reaccionar o más bien a responder de una manera más adecuada ante las circunstancias y vamos a usar las circunstancias como un trampolín para nosotros avanzar hacia nuestro destino. Es importante también saber que dentro de las dificultades hay un mensaje de transformación escondido y que si tenemos la actitud adecuada, la actitud positiva, la actitud de buscar siempre lo bueno en las cosas, aún en las tragedias, vamos a encontrar que después de esta pandemia nos vamos a dar cuenta que hemos sido transformados si tenemos la actitud adecuada. Es difícil tener una actitud positiva si no tienen fe, porque fe es ser positivo, fe es tener esperanza, fe es pensar que todo lo que te está pasando o todo lo que está pasando en tu vida es una oportunidad que tú tienes de sacar cosas de ti que desconoces que posees. Esta es una conclusión muy interesante porque verdaderamente hemos cumplido, creo que he alcanzado las expectativas que tenía para mi gente bella, que muchas ya me conoce, porque precisamente eso que está diciendo es lo que queremos, convertir ese miedo en oportunidades, en actitudes positivas, en darnos cuenta de que nuestro potencial no se puede detener por las circunstancias, como lo está diciendo el doctor Griego, nuestro potencial sigue desarrollándose y es lo que necesitamos nosotros los seres humanos más ahora que nunca. Y me parece espectacular, doctor Griego, muchísimas gracias, me parece fantástico, maravilloso, todas las recomendaciones, la experiencia tan vasta que tiene, y quiero dejarles saber que este programa es nuevo
y lo abrí con esa intención de unirme a muchos colegas, amigos, a personas que quieren ayudar y que siempre estamos en este momento levantando la autoestima de las personas que piensan que la vida se acabó con la pandemia o que no quieren salir, como me pasó a mí en un poquito de tiempo, que gracias a esta familia que le mencioné me ayudaron mucho y ahí estamos conectados. Francisco, muchísimas gracias, está detrás de cámara, ahí le damos nosotros un fuerte abrazo y este programa es suyo, doctor Griego. Muchísimas gracias. Gracias, Connie. Gracias por la oportunidad.